Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por esta oportunidad de escuchar de tu palabra, porque estamos reunidos en tu nombre y sabemos que estás en medio de nosotros. Te damos gracias por tu amor, Padre. Te pedimos que tú guíes a Miguel y a cada uno de nosotros nos guíes a través de tu espíritu para comprender y poder utilizar siempre y estar pendientes en en nuestras vidas, Padre, de no pecar, de buscarte, de, de siempre estar dependiendo de ti, Padre. Te damos muchas gracias. Guía este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Solo como un comentario adicional a lo que estábamos diciendo ahorita de la forma de testificar. Recuerden ustedes que en la otra iglesia, la mayoría de nosotros o todos tomamos lo que se llama el trabajo personal. Ese no sirve. Es un fracaso. ¿Por qué razón? Porque va directo al intelecto humano. Todo lo que, si te dice esto, dile el otro. Si te dice esto, dile aquello, va directo al intelecto humano. No sirve. Lo que pasa es precisamente que Dios dice, recuerden lo que Dios le dijo al profeta Samuel cuando iba a ungir a Samuel, no mires a su parecer porque yo lo desecho. Pues Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces, todos los argumentos intelectuales, entonces vamos a cumplir la ley, pero recuerden que el único objetivo de la ley es poner de manifiesto nuestro pecado. Por ejemplo, Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, nosotros en nuestra vida de sin crédula estamos esclavizados al pecado por causa de la ley. Y vamos a Romanos 7. Yo no conocería que codiciaba, pero cuando la ley me dijo no codiciarás, el pecado revivió y yo morí. ¿Se acuerdan esa parte de Romanos 7? Bueno, eso es lo que hace la ley. Su objetivo es poner de manifiesto el pecado para que las personas se arrepientan. Pero si una persona no se arrepiente, sigue siendo esclavo de la ley porque la ley lo acusa de pecado y le dice que está mal. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente? Entonces, en Cristo, y cree en Cristo ya cumplió la ley. Digo, es importante, ahorita que estabas orando, Memo, me vino todo esto, es importante que lo tengamos claro. Y les voy a poner un ejemplo muy importante. Cuando Dios habla de de una relación matrimonial en Efesios, si mal no recuerdo, y dice, mientras vive el hombre y la mujer están ligados precisamente por el compromiso matrimonial. Pero cuando muere uno de los cónyuges, entonces el cónyuge que se queda viudo, digo con otras palabras nada más para que quede claro, es libre para casarse con alguien más. Ese es el sentido de la ley. Nosotros pertenecemos, es como si estuviéramos casados con la ley. Mientras la ley exista, o sea, sin ver la sangre de Cristo, nos tiene esclavizados porque nos dice que tenemos que cambiar y no podemos. Entonces estamos esclavizados o casados con la ley. Pero cuando tú vienes a Cristo, es como si la ley muriera, porque en Cristo la cumpliste, y entonces tú revives en Cristo. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una manera de entender por qué no hay ningún esfuerzo o intelecto humano que nos pueda llevar a Jesucristo. Tiene que morir. Por eso es que en Romanos capítulo 6 dice que nuestro viejo hombre, 6:4 en adelante, nuestro viejo hombre fue sepultado. Morimos a la ley para casarnos con otro, con Jesucristo.
¿Sí queda claro este punto? Bien, ahí está. Entonces no hay argumentos intelectuales. No hay dos personas con las que puedas tratar igual el, el compartir el Evangelio. Necesitamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a iluminar a la persona. Nuestra labor es usar la palabra de Dios, que es lo que causa la convicción. Pedirle a Dios que nos guíe para seleccionar los pasajes que Él quiere que expongamos para que la persona levante convicción y se arrepienta y crea. Cuando una persona ya va levantando convicción y empieza a entender es porque Dios ya le cambió la mente. Nadie se puede convertir si Dios no le cambia la mente y vamos a verlo ahorita adelante. Entonces, ahora sí entramos a la cuestión del estudio. Lo último que vimos en el estudio pasado es que a través de la providencia benévola de Dios, la raza humana ha hecho grandes logros intelectuales en la ciencia, en la tecnología, la medicina, etcétera. Pero el conocimiento de Dios no es más que un laberinto torcido de energía y pensamientos vanos. Y esto lo vemos nosotros con tantas religiones, con tantas normas. Si ustedes se ponen a pensar, todas las religiones del mundo te ponen normas que tienes que cumplir para que te vayas, para que te salves, ¿no? Por ejemplo, una que me viene a la mente, testigos de Jehová. Tienes que tocar las puertas para ver si eres uno de de los 144,000 seleccionados. Bueno, ahí están torcidos porque solo son judíos los 144,000. Están torcidos porque resulta que los 144,000 en un sentido son solo sellados para el día que se manifiesten al final de la tribulación, se manifieste Cristo, y ahí es cuando se conviertan a la luz de Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Se dan cuenta? Ese es el sello con el cual Dios cumple la promesa de Israel. Entonces, se nos ha dicho, no, es que los 144,000 van a evangelizar. No, van a evangelizar porque no se han convertido. Dios los sella en el capítulo 7 de Apocalipsis para preservarlos para el final de los tiempos como nación para el final de la tribulación. ¿Ven? Y tenemos conceptos falsos que aprendimos que están mal. En el capítulo 14, por ejemplo, del mismo Apocalipsis, que habla también de otro sello que es la Iglesia Universal. ¿Ven ustedes? Dios sella a la iglesia, o sea, Dios preserva. ¿Por qué Dios preserva a la Iglesia Universal, o sea, la Iglesia de Cristo? Porque todos tenemos el sello del Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, ¿ven? Y entonces vamos a ir al reino cuando Dios nos llame. Pero Israel solo se convierte milagrosamente cuando ven al Señor a la luz de Zacarías 12:10. Si una persona en el tiempo de la iglesia, y sabemos que hay muchos judíos conversos, es porque en este tiempo les hablaron de Cristo, tenían un corazón dispuesto, Dios los amó, Dios los cambió y nacieron de nuevo, pero pasan a formar parte de la iglesia, ya que la iglesia es la virgen que Dios Jesucristo va desposado y a quien sustenta y cuida. Entonces, todo israelita que se convierta hasta el momento en que la iglesia sea arrebatada, pasa a formar parte de la iglesia. Tiene lógica, ¿no? Sí queda claro. Entonces, el sello de los 144,000 no es para evangelizar, sino para preservar como nación, y se van a convertir hasta el último de la tribulación cuando vean a Jesucristo y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Ahí no evangelizan los judíos. Y el judío que se convierte y evangeliza es porque nació de nuevo y es parte de la iglesia. La iglesia va a funcionar testificando al mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio hasta el momento en el que sea arrebatada al cielo.
mientras estemos aquí, por eso ya, la verdad es, hay muchos criterios y muchas cosas, pero lo que tenemos que saber es, mientras estemos en este mundo, tenemos una labor, predicar el Evangelio. Por eso mi consejo es, volviendo aquí al punto inicial, oren cada día para que Dios les abra puertas. Oren para que les dé palabras adecuadas. Oren para que los lleve a la persona idónea. Oren para poder discernir esas puertas. A veces estamos tan ocupados en nuestros problemas y en nuestra vida que pasamos por alto toda la gente que nos rodea. Pero si tú estás orando por esto, vas a tener esta sensibilidad que te permita discernir la puerta. Siempre hay palabras claras, siempre hay momentos importantes. Entonces, el hombre, a través de, aún de sus religiones, ha hecho un laberinto torcido de herejía y pensamientos vanos. Por ejemplo, el arte está todo torcido de maldad. A veces vemos cosas aparentemente hermosas del arte y están llenas de pecado, todo lo que exhiben, etcétera. ¿El arte? ¿Cuál arte? ¿No? Pero bueno. Pero el problema es que la ignorancia es el resultado de un Dios, no que se esconde a sí mismo, sino que el resultado de que el hombre se esconde de Dios. Ejemplo, Adán y Eva. ¿Qué es lo primero que hicieron cuando ellos pecaron? Se escondieron de alguna manera. ¡Ey! Ya empieza Dios a llamar. Y luego trataron de cubrir su pecado, ¿no? Se vistieron con hojas. Ese es el patrón del ser humano. Entonces, que nos quede claro, Dios se ha revelado a sí mismo, a todos los hombres a través de la creación, a través de sus obras soberanas de la historia, todos los milagros como que abrió el Mar Rojo, como el Arca de Noé, etcétera, a través de las escrituras, o sea, de la Sagrada Biblia, y a través finalmente de su Hijo amado. ¿En qué año vivimos? En el 2024 de la era de Cristo. Cristo vino y cambió las épocas, ¿no? Entonces, el ser humano está muerto espiritualmente y es moralmente corrupto. Ha respondido a esta revelación con los ojos cerrados y tapándose los oídos. No quiero oír, esa es la cuestión, porque odia a Dios. Él no, el hombre sin Dios, el hombre natural, no puede conocer la verdad porque aborrece la verdad, porque busca obstruirla. Entonces, siempre te puede tocar personas aquí, así como ahorita comentaron, que le empieza a testificar, empieza a levantar convicción y se sale de la tangente. Una persona que ya tiene convicción, volviendo al mismo punto, que tiene todo el sentido, te va a tratar de llevar a un lugar donde se sienta segura, a un tema que domine, a algo que controle. Y si tú no disiernes esto, te vas a ir con la finta y vas a caer en alegatos. Pero si tienes presente lo que estamos diciendo hoy, el hombre natural no puede conocer la verdad porque la aborrece y trata de obstruirla, es que se trata de salir por la tangente, por la tangente. Entonces el hombre aborrece la verdad porque es la verdad de Dios y ésta habla en su contra. ¿Qué es lo que hace la ley? Pone de manifiesto tu pecado, según 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural es el ser humano inconverso. No puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios a menos que Dios lo ilumine. Por eso Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Quien oye al Padre es porque Dios ya cambió su corazón, porque ya no ve a Dios como un enemigo, sino como el ancla de la salvación. Entonces, ¿puede el ser humano caído e inconverso
entender las cosas que son enseñadas por el Espíritu Santo, no, no puede. Entonces, recuerden ustedes que en la primera parte de nuestro estudio sobre la inhabilidad moral, el hombre no puede amar a Dios tampoco. Es hostil hacia Dios. ¿Sí? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Todos los seres humanos somos corruptos. ¿Y qué pasa cuando nos presentamos a un Dios santo? No lo podemos soportar. Tratamos de huir. Ejemplo, cuando Dios le da los 10 mandamientos y empieza a hablar en el monte Moría, como todos dicen, y que ya no nos hable Dios porque sentimos que morimos. ¿Se acuerdan de esa escena? Y entonces, mejor que mejor le dicen a Moisés, mejor que te diga a ti y tú vienes y nos dices, ¿no? Pero sentían que morían. O sea, por eso dice otro pasaje, ¿no, Pedro? Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante en esta época que estamos viviendo ahorita, tener en mente que para tener una comunión verdadera con Dios necesitamos santidad. Y santidad significa o quiere decir sacar del corazón, de nuestro corazón, todas aquellas cosas que, con las que tenemos contacto con el mundo que nos llevan a pecar, que cambian nuestra mente. Si tú ves, por ejemplo, una película donde todos adulteran, puedes llegar a pensar, o que nadie se casa, todos adulteran, puedes llegar a pensar que el adulterio es lo normal en este mundo, y lo es. Y entonces puedes decir, pues no es tan malo, todo el mundo lo hace. Pero ¿qué dice el mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Ven? Entonces el contacto con el mundo mengua nuestras convicciones, las minimiza, pone en entredicho la palabra de Dios. Por eso claramente en Juan 2, 15, 16 te dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, etc. Si nosotros realmente queremos crecer, tenemos que anhelar crecer en santidad. Y eso muchas veces, pues sí nos va a costar tomar nuestra cruz y seguirle, crucificar todas aquellas cosas que en nuestra vida son un motivo de felicidad, de alegría, de distracción, de entretenimiento, pero que nos alejan de Dios, que contaminan nuestro ser. ¿Ven ustedes? Entonces es importante entender que los seres humanos no somos víctimas desamparadas e indefensas, que sinceramente decíamos la verdad espiritual, porque no podemos entenderla o obtenerla. Más bien, el ser humano aborrece la verdad y hará todo lo que esté a su alcance para negarle y detenerla. Ejemplo, ¿qué vino a hacer Jesús? Confrontar a los fariseos, a los herodianos y a los saduceos. Eran las tres sectas más importantes de esa época. ¿Y qué hicieron ellos? Sobre todo después de la resurrección de Lázaro, donde muchos ya se iban tras Jesús y dicen, ven, todo el mundo va tras él. Y ahí es donde confirman que deben de matarlo. Conocían la ley mejor que nosotros. Supuestamente la vivían, pero no soportaron ser confrontados por la verdad y trataron de deshacerse del quien tenía la verdad, de quien poseía la verdad. Nosotros ya sabemos que Jesús puso su vida voluntariamente, pero ellos creyeron y aún Satanás mismo creyó que estaba cumpliendo su objetivo. Nos deshacemos de Jesús y ya nos libramos. Por ejemplo, cuando en el libro de Apocalipsis, cuando los dos testigos testifiquen, van a hacer muchas señales y muchos milagros. Y al final, el anticristo los vence y los mata. Y todo el mundo se manda regalos. ¿Sí se acuerdan de esa parte de Apocalipsis? Eso es lo que llamamos la Navidad diabólica.
se mandan regalos porque eliminaron a aquellos que con la verdad los atormentaban. Pero nosotros como creyentes, si realmente amamos a Cristo, tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es un camino que conforme nosotros vamos obedeciendo, vamos pidiéndole a Dios que nos libere de todos aquellos lazos de esclavitud que traemos todavía del mundo. Cada vez que Dios te da una victoria, fortalece tu ser interior por medio de tu espíritu. Esto quiere decir que estás listo para la siguiente victoria. Pero si tú no das ningún paso, ahí te vas a quedar. Como aquel que se le dio el talento y no produjo fruto. Siervo malo, cuando Jesús les pide cuentas, ¿no? Cuando Dios, o el amo. Siervo malo y negligente, no podías haber mínimo metido al banco esta moneda y te hubieras dado me hubieras dado cuando menos los intereses. No, señor, yo es que no la guardé porque eres hombre severo, siembras donde no, eh, cosechas donde no sembraste, etcétera, ¿no? Pero las escrituras nos enseñan, dice de esta manera, Romanos 1:18. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, perdón, este es Job, me fui más bajo. Es Job. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Job 21:14 y 15. Y Romanos 1:18 que todos sabemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está la frase clave. Detienen con injusticia la verdad. ¿Ven ustedes? O el de Job, apártate. ¿De qué nos aprovecha servirte? Solo ¿cómo se llama? De aguafiestas, todo solo nos agúas la fiesta, ¿no? Bueno, entonces, la palabra detener proviene de una palabra griega que también puede ser traducida como refrenar, reprimir, impedir, encerrar, estorbar, dificultar u obstaculizar. Que detienen con injusticia la verdad, refrenan, reprimen, impiden, encierran, estorban, dificultan y obstaculizan. ¿Ven ustedes? Ese es el ser humano sin Dios. ¿Ven por qué una persona no se puede convertir si Dios no le cambia el corazón? Entonces, aquí también en Romanos 1:21 a 32 se nos muestra esta hostilidad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de su corazón y en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Por qué? Por el que es contra naturaleza. ¿Acaso no estamos llenos de lesbianas y homosexuales? Ahí está. Pero lo que tenemos que aprender nosotros también de aquí es que cuando Dios nos muestra algo, si nosotros no respondemos, entonces Dios nos entrega a nuestro pensamiento. Perdemos el discernimiento y caemos más bajo y más bajo y más bajo. Por eso es tan importante vivir en el temor. Vamos a seguir. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el hombre natural. Si analizamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que en un ser humano, en un estado natural, no se puede convertir. Por eso es tan importante la intervención del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros no les testifiquemos a las personas con nuestro criterio, con lo que nosotros pensamos, sino directo con la palabra de Dios. Yo creo que a algunos de ustedes pudo haberles sucedido que le estás testificando a alguien y dice, oye, pero no me hables con la palabra, dime tú con tu criterio. Seguro nos ha pasado uno que otro por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que produce la convicción es la palabra de Dios, ¿no? Romanos 10:16, así que si la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este texto de Romanos que acabamos de ver demuestra que el hombre caído no es una víctima que desea la verdad de Dios, pero no tiene la habilidad necesaria de conocerla, sino que es un aborrecedor de la verdad y no quiere conocerla. Y entonces volvemos al punto de Jesús en Juan 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nadie se puede convertir si Dios no lo llama. Por eso en nuestra oración para compartir a Cristo, llévame a la persona adecuada. Si bien es cierto que como testimonio al mundo, todos van a escuchar el Evangelio, como hoy vemos en esta última época. Se predica el Evangelio con estos medios como el Internet y todo eso. O sea, todo el mundo escucha o puede escuchar, aunque todavía esto va a ser más notorio en un futuro no muy lejano, pero no quiere conocerla. Volvemos al 21, al versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, que mientras más peque una persona, mientras más rechace a Dios, más se entenebrece su corazón, menos puede. Ah, sí, pero se creen sabios, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice Proverbios? El que se considera sabio en su propia opinión es un necio. Hasta te dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y muchas veces nosotros podemos caer en esto, pensamos que sabemos mucho de la Biblia y empezamos ahí. Y podemos estarla hasta torciendo. Por eso tenemos que vivir con una actitud de un temor reverente a Dios. Y bueno, volvemos a enfatizar el 23 de Romanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, cambiaron a Dios por cosas creadas. Pero lo más grave es el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este mundo vive en la mentira.
Por eso la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y este mundo está estructurado bajo los principios del maligno. Con una persona se puede convertir si no es porque Dios la llame. Y entonces en su extravío, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés se tarda, cuando Dios le da las tablas del pacto, y la gente, y los israelitas le dicen a Aarón, oye, ese Moisés no sabemos qué le pasó, haznos dioses para que nos regresemos a Egipto, ¿no? Dudaron de Dios, pensaron que algo le había pasado y Aarón hizo pecar al pueblo haciendo los becerros de oro. Qué triste, ¿no? Pero eso pasa cuando quitamos los ojos de Dios, hacemos becerros de oro. Entonces, Dios es bendito y el ser humano le va a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Vemos, por ejemplo, a Saúl, por honrar al pueblo, desobedeció a Dios, no obedeció el mandato de Samuel y le costó el reino. Entonces, enfatizando, el hombre caído no puede obedecer o agradar a Dios. El común denominador en la mayoría de las religiones fuera del cristianismo es que todas creen que tienen la aprobación de Dios y esta aprobación se basa en la obediencia a un mérito personal o alguna habilidad que piensan le agrada a Dios. Pero no hay mérito personal o habilidad que nos dé la salvación, porque si hubiera algún mérito, habilidad o fuéramos buenos, no hubiera tenido que venir un Salvador. Pero ¿qué dice Romanos 3? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nos debe de quedar claro eso. Aunque aparentemente veamos una persona buena, no hay bueno. Cuando se acerca Mariano, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, solo Dios. Entonces, a diferencia de las demás religiones, el cristianismo declara que el hombre está perdido, sin esperanza, sin el poder del rescate. Eso es lo que profesamos nosotros. Que el ser humano no puede mejorar su condición ante Dios por sí mismo, que no puede obedecer a Dios. Dime una cosa, si nosotros siendo salvos, teniendo el Espíritu, ¿no desobedeces a Dios? Claro que sí lo hacemos. Y somos salvos. Entonces, más un incrédulo en esta condición no puede agradar a Dios. Solo Dios puede salvar al ser humano. Y esta es la verdad que el hombre caído más aborrece, porque tiene que entregarlo todo y depender absolutamente de Dios, porque tiene que humillarse y reconocer su pecado y pedir misericordia. ¿Por qué un ser humano no lo hace? Por orgullo, por orgullo. El orgullo es el que nos impide obedecer, el que nos impide reconocer nuestras faltas.
Por eso Dios, a nosotros sus hijos, a veces tiene que tratar con pruebas, porque nosotros no nos damos cuenta que el orgullo empieza a crecer en nuestra vida. Recuerden, que se les quede bien grabado, el último en enterarse que posee el orgullo es quien lo posee, que tiene orgullo es quien lo posee. Es un mal que se empieza a levantar. Gracias a Dios que tenemos la palabra, porque si la estamos viendo constantemente, nos está confrontando la palabra y nos está llevando al arrepentimiento en cada momento. Hasta nos está llevando a batir nuestro orgullo en cada momento. Por eso es que uno de los síntomas de que alguien está en la caída es que deja de leer la Biblia. Es que empieza a tener momentos áridos aún en la palabra. Bueno, voy a leer porque tengo que leer, pero ya no hay vida ahí. Entonces, ¿pero por qué me pasa esto? Porque hay pecado. Tienes que buscar, escudriñar tu vida para detectar el pecado. 1 Corintios 11, 31 y 32. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos da la oportunidad de examinarnos a la luz de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Pero si como hijo de Dios descuidas esto, entonces viene la disciplina, que es el medio correctivo amoroso de parte de Dios para librarnos del orgullo. ¿Qué es lo primero que pasa cuando tienes una prueba? Te quebrantas, ¿sí o no? ¿Qué hice, Señor? ¿Por qué me vino esto? Más bien, ¿qué pecado cometí o qué estoy viviendo? Empieza a buscar, empieza a escudriñar tu vida. Entonces volvemos al ser humano y a la naturaleza humana. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso más adelantito en el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.1, ¿no? 8.2. Entonces, nosotros vemos que en este capítulo de 8 de Romanos hay muchas enseñanzas muy importantes, pero aquí enfatizando los designios de la carne. Por eso Dios siempre nos lleva a tratar de morir. Y el que no tome su cruz y viene en pos de mí no puede decir ser mi discípulo. Cualquiera que pone sus manos en el arado y voltea atrás no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. ¿Ven ustedes? Entonces, una de las más importantes descripciones de la inhabilidad del hombre que nos enseña la palabra es precisamente lo que dice este versículo 7. Los designios de la carne no son enemistad contra Dios. La frase designios de la carne se refiere a la mente del hombre caído, todavía inconverso, sin regeneración y sin Cristo, que está totalmente gobernado por las pasiones humanas, que no hay santidad ni vestigio de ello, ama el pecado. O sea, si nosotros como creyentes luchamos contra el pecado y hay muchos pecados que nos cuesta trabajo dejar porque de alguna manera nos satisfacen, imagínense el hombre caído.
Su vida es el pecado, su satisfacción es el pecado, su orgullo es desafiar a Dios. Por eso es que los signos de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden. Por tanto, tampoco pueden agradar a Dios. Por eso es que el ser humano, el hombre caído, no puede buscar a Dios por sí mismo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de personas que se consideran buscadores de Dios. Pero las escrituras destruyen toda jactancia con una simple declaración, lo que te dijimos de Romanos 3:23. No hay quien busque a Dios. Por tanto, solo son palabras. En cualquier relación, las palabras no cuentan, sino los hechos. Y esto lo aclara muy bien hablando de la fe, Santiago. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por mis obras mi fe. Las palabras sin acción son palabras huecas. Claramente los podemos ver en los candidatos a presidentes, ¿no? Prometen y prometen y prometen. Pero ¿quién les cree? Nadie les cree, porque son palabras huecas. Prometen porque tienen un objetivo, obtener el cargo. Pero ya que lo tienen y están seguros, todas sus promesas se las mandan a volar. Ahora, cuando una persona, deben haber oído muchos testimonios, y eso es importante enfatizarlo, porque ya ven que también hemos escuchado algunos testimonios de nosotros mismos. Pero muchas veces las personas tienen esta línea. Por años yo busqué al Señor, pero las escrituras dicen, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente en su testimonio incluye esta frase? No está siendo honesto. La escritura dice, no hay quien busque a Dios. ¿Ven ustedes? Y podemos estar llenos de palabras deshonestas de este tipo nosotros como creyentes y, y estamos diciendo mentiras. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. O sea, el ser humano es una criatura infinitamente o extremadamente caída, cuya naturaleza es depravada y perversa. Y claro que hay grados, pero eso no le quita la naturaleza del ser humano sin Dios, ser depravado y perverso. Aborrece al Dios santo, se opone a su verdad, porque su verdad evidencia su depravación y rebeldía. Por eso no se acercará a Dios, sino que hará absolutamente todo lo posible, aún meterse a una religión, cual la que sea, y hará todo lo que está a su alcance para olvidarse de él. ¿Por qué las religiones falsas están tan llenas de gente? Porque los falsos pastores, los falsos ministros de Cristo, les dicen lo que quieren oír. Pero cuando tú eres confrontado a la verdad de Dios, Dios lo hace para que te arrepientas y seas sano, te sanes espiritualmente. Entonces, por eso es que el mundo está, bueno, todas estas religiones están llenas de falsas decisiones. Por eso, y yo no digo que no haya salvos del lugar, de la obra donde salimos, pero estaba llena de falsas decisiones. Y vemos con el paso del tiempo los fracasos, divorcios. Ha habido muchos divorcios de la iglesia donde salimos, etcétera. Entonces, tenemos que saber que Dios es un juez justo,
y que el ser humano es infractor de la ley. Por eso él busca a Dios como si fuera un criminal perseguido. Es como si buscara un policía. Un criminal huye del policía. Vamos a dejarle aquí. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y hacernos ver que no hay quien pueda venir a ti si tú no lo llamas, que no hay quien se pueda convertir si tú no los convences. Y a nosotros, Padre, que nos has dado un llamado, un ministerio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, te pedimos que nos permitas mantener en nuestra mente estos conceptos con claridad para que no nos desviemos de lo más importante de hacerle ver a la persona su pecado, rogándote, Señor, que todas las puertas que tú nos abran sean personas que tú estás llamando, para que tú les des la salvación, Señor. El hecho de ser instrumentos tuyos, Señor, nos llena de alegría, pero sabemos que todo el trabajo es tuyo y que toda la gloria a ti te pertenece. Así que, Padre, nos ponemos sumisos a ti con el anhelo de que nos uses, pero siempre teniendo en mente que tú eres el único que puede convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, a través de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestra iglesia, Señor, síguela santificando. Concédenos, Padre, que todos los pertenecientes a ella se salven y concédenos, Padre, vivir llenos de tu Espíritu Santo. Danos salud, Señor, y salud espiritual sobre todo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.